Desde el 2012, el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC genera investigación y propuestas sustentables de adaptación ante uno de los fenómenos mundiales más importantes de las últimas décadas, el cambio climático. ¿Pero qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿aún estamos a tiempo de poder revertir este daño a nuestro planeta? De esto y más conoceremos hoy aquí en Conecta Ciencia. Bienvenidos. El cambio climático es transversal en todas las áreas del conocimiento. Es un tema que se ha estado desarrollando desde los años 90, es un tema bastante importante, está en las agendas de los gobiernos. Sin embargo, no se ha hecho mucho al respecto, ¿no? Muchos gobiernos todavía no han hecho los suficientes esfuerzos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder entonces alcanzar los acuerdos que se llevaron en París. Esto, pues, ¿cómo se refleja? Se refleja en el aumento de la temperatura y en los fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, que son más intensos, ¿no? Entonces, esto afecta a todas las poblaciones, a los socioecosistemas, por supuesto, y entonces la investigación que hacemos es justamente tratar de determinar estos cambios para poder proporcionar información a los tomadores de decisiones y a la población en general y puedan ellos tomar decisiones al respecto para hacer medidas de adaptación principalmente, ¿no? Por ejemplo, Tabasco es una zona que se caracteriza por un clima cálido y húmedo justamente porque está por la ubicación geográfica donde se encuentra. Entonces es afectado principalmente por ciclones tropicales y estos son los que pueden causar muchísimos más estragos, ¿no? Principalmente cuando se combina con frentes fríos, causar inundaciones como las que han sucedido en los años pasados. Afortunadamente, ahorita estos fenómenos en años recientes no hemos tenido porque se ha reaccionado por parte del sector gubernamental para atender y regular las presas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se sabe en el estudio del clima es que cuando hay años niñas, existe una pequeña correlación en la cual el sureste es mucho más húmedo. Entonces tiende a haber más presencia de frentes fríos y de huracanes que se pueden combinar y entonces producir estos fenómenos que nosotros conocemos. Un socioecosistema es la combinación o el conjunto de la esfera biosfera con la esfera social. Entonces, las interacciones que se den entre ellos es lo que van a producir este socioecosistema complejo y, por lo tanto, cada cambio en cada una de estas esferas va a producir un cambio general en toda la esfera completa, ¿no? Los socioecosistemas que tenemos en Tabasco, que son muy vulnerables a los efectos de cambio climático, pues son las zonas costeras. Como ustedes conocen, la parte del bosque, esta población que está sufriendo una importante afectación por la erosión costera que se está dando justamente debido al incremento del nivel del mar y a la fuerza de las olas que están produciendo esta erosión, ¿no? Justamente es un fenómeno que ahorita ya alarma, pero que se empezó a suceder pues hace algunos años. En 2019 fue como el primer indicio más importante, tengo entendido, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los humedales, pero estos sí nos ayudan a nosotros, sobre todo para la parte de los ciclones tropicales. Son una barrera que protegen justamente a los socioecosistemas contra los vientos huracanados, ¿no? O el incremento del nivel del mar.
Porque solo en el bosque está sucediendo y no todo en toda la costa, ¿no? Que si se está incrementando el nivel del mar debería de observarse a lo que es a lo largo de la costa. Entonces, el que se esté presentando en otros sitios, entonces sí es una indicación de que sí es un fenómeno derivado del efecto de cambio del calentamiento global, ¿no? Ustedes saben que las estaciones climáticas se rigen por la traslación de la Tierra, ¿no? Esto va a definir las estaciones climáticas. Esto, si hubiera un cambio, serían en miles de millones de años porque hay un cambio que se hace por la traslación. Sin embargo, lo que estamos observando ahora son cambios muy bruscos. Entonces, estos cambios se deben justamente al calentamiento global y estamos teniendo una percepción de días más cálidos y noches más cálidas y está aumentando esto, ¿no? Entonces eso pareciera que la estación, por ejemplo, cálida de verano se está alargando porque justamente las noches y los días están siendo mucho más cálidos. El ser humano, como sabemos, genera muchísimas emisiones. Estas emisiones se van a la atmósfera y son las que generan las concentraciones de gases de efecto invernadero. Pero no solo el cambio climático es lo que está afectando al sistema terrestre. Ustedes han escuchado también del cambio global. Entonces existen otros factores como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, la contaminación de cuerpos de aguas o del aire. Esas son también debido a las actividades humanas, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la cultura ambiental que tengamos, que yo recuerdo que en la escuela, desde cuando era niña, sí nos daban esta enseñanza ambiental, pero nos dejamos llevar por estereotipos o por formas de vida donde nos olvidamos del cuidado del medio ambiente y tenemos que regresar a eso, ¿no? Cuidar el medio ambiente porque cuidamos al planeta y cuidamos nuestra salud también. Tiene que ser desde temprana edad, pero seguirse fortaleciendo como va avanzando, porque en algún momento se pierde, ¿no? En algún momento se pierde y hay que seguirlo fortaleciendo. Justamente, si recordarán o les platicarán sus padres o sus abuelos, antes los lugares, o si va uno a provincia, esto es mucho más limpio. Cuando está uno en las ciudades, sucede que hay mucha más basura. ¿Y qué es lo que sucede en las ciudades cuando hay lluvias fuertes? Pues aparte de que si el drenaje no puede soportar la intensa precipitación que se generó, también está el obstáculo que produce la basura, ¿no? En el drenaje. Entonces, esto hace que haya más inundaciones entonces en ciudades, por ejemplo, que en otras zonas, ¿no? La otra cuestión también que es muy importante es la zona de asfalto que se construye en las ciudades hace que se genere un efecto de isla de calor. Este efecto de isla de calor hace que entonces la sensación térmica sea mucho más alta que en una zona donde no hay asfalto, ¿no? Entonces esto es importante, por ejemplo, ahora se está tomando mucho en el área de arquitectura que se construyan estas unidades habitacionales o edificios combinadas justamente con vegetación o con lo que se conoce edificios verdes, construcciones verdes, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que haya espacios verdes y no sea solamente el asfalto. Gracias por continuar con nosotros, amigos, y seguimos platicando con la doctora Mercedes Andrade del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, y estamos desde el Parque La Pólvora aquí en Villahermosa, Tabasco. Doctora, pues aquí también podemos notar un poco algunos fenómenos climáticos que se presentan, ¿es así? Así es, lo que sucede con una pequeña correlación en diferentes estudios que se han hecho es que hay una influencia del Niño en el sureste
para que sea más seco. Entonces hemos tenido lluvias fuertes, pero muy pocas. Entonces eso ha ocurrido a que tengamos un bajo nivel en las lagunas y por tanto estemos viendo un efecto de lo que es el fenómeno del Niño, un fenómeno climático que también los estudios muestran que se puede intensificar debido al calentamiento global, ¿no? Hay que recordar que Tabasco históricamente pues, ha presentado estas inundaciones, eso es un problema muy recurrente, por eso tiene uno que estar muy atento y particularmente las autoridades en estar regulando las presas para que no puedan desbordarse los ríos y tener estos fenómenos de inundación, ¿no? Por ejemplo, en el caso, nos decía usted de que gobiernos, instituciones tienen que trabajar, ciudadanos como ciudadano promedio nosotros, ¿qué podemos hacer también para contribuir a ralentizar el cambio climático? Sí, es muy importante esta pregunta porque mucha gente pensará que si yo hago algo no importa porque es muy pequeño lo que estoy haciendo, ¿no? Que lo que tienen que hacer son las grandes empresas, que son las que más contaminan, o los países del primer mundo, ¿no? Que son los que más contaminan, pero es importante tener en cuenta que somos muchos. Entonces, si nosotros hacemos una acción multiplicada por todos, entonces se multiplica esa acción, ¿no? Y entonces se ve el reflejo. Es importante entonces tener una cultura ambiental porque conservaremos el medio ambiente, que es el que nos da también una protección hacia fenómenos adversos como pueden ser los humedales que platicábamos hace un rato, que nos protegen de los ciclones tropicales y que hay que conservarlos porque también ha habido muchísima tala o destrucción de estos lugares y entonces justamente para producir más inmuebles urbanos, lo cual también platicábamos, más urbanización genera también más efectos como islas de calor y entonces producir un calentamiento más exacerbado, ¿no? De lo que estamos ocurriendo. Pues ahí tenemos una gran tarea todos como ciudadanos también para sumarnos y también en ese sentido, doctora, nos permite conocer más sobre los proyectos que realizan en el Centro de Cambio Global. Claro que sí, vamos. Pues vamos amigos y continuamos. Gracias por continuar con nosotros amigos y ahora nos encontramos en la oficina de la doctora Mercedes Andrade aquí en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, donde vamos a conocer un poco más de su trabajo en este proyecto que hemos conocido a lo largo del programa. Pues platíquenos, ¿no, doctora? Claro que sí, el proyecto en el que estoy trabajando es proyecto de vulnerabilidad socioambiental y medidas de adaptación ante el cambio climático en el sureste de México y mi particular contribución en este proyecto, porque se conforma de varios perfiles, es en el análisis del clima y generación de escenarios de cambio climático. Entonces mi estudio básicamente, por ejemplo, les voy a platicar de qué consiste un modelo de clima global. Aquí estamos viendo una imagen que es una caricatura de un corte del sistema terrestre donde estamos viendo las diferentes componentes que tiene tanto lo que es la hidrosfera, el suelo, la criosfera, la biosfera y las interacciones que está llevando entre sí. Entonces es un sistema dinámico que es muy complejo. Por eso un modelo necesita un cómputo de alto rendimiento. En México, no, como les mencionaba, pues no se ha desarrollado algún modelo de este sentido por la demanda computacional que se requiere, el conocimiento sobre el sistema climático también, y es algo en el cual es un vacío que se debe de rellenar ahora sí que con la ciencia que se genera a nivel nacional y que se tiene que fortalecer, ¿no? Se tiene que cubrir ese vacío y hacia esa mira estamos trabajando también nosotros.
Un modelo climático lo que está haciendo es resolver ecuaciones como la conservación de energía, la conservación de momento, la conservación de masa y las ecuaciones de estado. Como es a nivel global, entonces no puede ser a nivel continuo. Lo que se hace es tener una rejilla de los modelos en lo cual cada punto de esa rejilla va a resolver las ecuaciones y vamos a tener información. Al principio, en los años 90, que se empiezan a generar los modelos climáticos, tienen una resolución burda de 500 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces sí, es bastante grande, no hay, ahí podemos ver que es una imagen de Europa cómo no se alcanzan a distinguir los países de la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos, como pasa el tiempo, a los años 2000 se va mejorando la resolución de los modelos y vamos teniendo una resolución mucho más alta hasta tener hasta 30 kilómetros, que es la última fase. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el estado de Tabasco tiene un tamaño de 25,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros lo dividimos, estamos obteniendo en una resolución, si fuéramos, por ejemplo, en 250 kilómetros la resolución de los modelos, serían como 10 Tabascos que alcanzarían en un cuadro. Sí. Por lo tanto, es muy burda, no nos sirve esa información. Sí, claro. Por eso hay que tenerla a una alta resolución, que son 30 kilómetros, por ejemplo. También lo que ha pasado con los modelos, bueno, un modelo aquí vemos acoplado es que hace la función de transferencia entre el océano y la atmósfera y ha ido mejorando estos modelos como han evolucionado desde el 60 que empieza a iniciarse. Tienen la parte solo atmosférica y oceánica, pero como pasa el tiempo se van incorporando más componentes, como es el hielo marino, o ahora en la fecha ya posterior al 2010 se hace tan complejo que ya tiene en cuenta también ciclos de carbono, los ciclos bioquímicos, los aerosoles, interacción con la vegetación, por ejemplo, que es muy importante, porque también sabemos que la vegetación influye en el clima. Claro. Entonces, esto es lo que se va generando con un modelo. Aquí les pongo una gráfica de un diagrama de flujo de cómo sería un modelo, donde cada uno de los cuadros es una de estas componentes que les platiqué y las interacciones se señalan con estas flechitas, ¿no? Entonces, como vemos, hay un nivel de procesos muy altos que se generan, por lo tanto se necesita un equipo de alto rendimiento y no solo es una computadora, ¿no? Sino son miles de computadoras, son clusters, lo que se conocen para poder llevar a cabo la corrida de un modelo, ¿no? Hablando del equipo tecnológico, ¿no? Que es lo que requieren, la colaboración con pares, con otros colaboradores, ¿cómo es ese trabajo, doctora? Por ejemplo, nosotros aquí en el Centro del Cambio Global hemos tenido el desarrollo de proyectos y contactamos a colegas que tenemos afinidad. Por ejemplo, en mi área, que es atmosférica, trabajo muy de cerca con colegas del IMTA que también trabajan con modelos climáticos y que tienen metodologías de reducción de escala. También tenemos colaboración en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera con investigadores en la unidad CISAL de la UNAM. Este laboratorio tiene como objetivo establecer observatorios costeros a lo largo de donde se encuentran las unidades que conforman este laboratorio, y Tabasco, por estar el centro en este laboratorio, pues tiene un observatorio costero, ¿no? Excelente. Sí. También tenemos colaboración con la UNAM. Principalmente estamos tratando de formar un proyecto en la convocatoria de PAPIT. Este proyecto es justamente para hacer un estudio en un socioecosistema en Tabasco, y entonces tendremos la participación de instancias de la UNAM, ya que este proyecto de esta convocatoria es justamente dirigida solamente a instancias de la UNAM. Nosotros somos invitados y participaremos desde la parte del conocimiento local, ¿no? Para este proyecto. Tengo otro proyecto también que es binacional con instituciones de Canadá, que estamos haciendo generación de escenarios con métodos de reducción de escala para México y para Canadá, y ya tenemos publicados, por ejemplo, un primer artículo sobre esto en México.
en el dominio del sur-sureste de México para determinar cuál ha sido el escenario más adecuado, porque puedo platicarles un poquito más sobre los tipos de escenarios que hay, ¿no? Desde el CEMIT 3, que es lo que significan las siglas, es Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados, fase 3, se generaron escenarios de emisiones en los cuales estaban catalogados en familia A y familia B, los que correspondían a escenarios que tenían emisiones de gases de efecto invernadero eran la familia A, mientras que los B eran aquellos sustentables, ¿no? Entonces, este desarrollo empieza a generarse y conforme mejoran los modelos, mejora el conocimiento, se pasa a la fase del CEMIT 5 y se tienen ya como 20 grupos de modelo climático alrededor de todo el mundo, y lo que se desarrollan justamente son los escenarios RCP 8.5, RCP 6, RCP 4.5 y RCP 2.6, que ustedes a lo mejor han escuchado, y como el más drástico ha sido este, que es el que proyecta cambios de la temperatura muy altos, ¿no? A finales del siglo como 4 grados centígrados. ¿Cuál es la probabilidad de que ese se pueda presentar? Eso es lo interesante, porque si alcanzan a ver aquí, en la parte histórica se tiene que todos simulan pues lo que se está observando, que debería de ser. Y como avanza el tiempo, se separa solamente RCP 8.5, pero los otros escenarios se mantienen en esa misma dirección. Aquí estamos viendo emisiones, pero lo que quiero mostrarles aquí un poquito más adelante es el forzamiento radiativo. Entonces es difícil de conocer cuál es el escenario que podría ser, porque están muy pegaditos, muy similar. Entonces justamente nosotros en nuestro estudio lo que hacemos es determinar primero una reducción de escala, es decir, de esa escala macro que tiene el modelo, pasarla a una reducción de escala más chica o más alta, como se conocería, mejor dicho, que sería de 250 kilómetros a 50 kilómetros. Y después lo que hicimos fue determinar, aquí vemos que primero los modelos eran diferentes a las observaciones, y después con la reducción de escala logramos, y la corrección de sesgo, que fueran similar. Entonces calculamos las tendencias que tendrían estos modelos a diferentes periodos, tanto la parte histórica como la parte futura, y determinamos cuál es esa tendencia. Encontramos también que no cambian drásticamente entre ellos en esta región, pero hay una similitud entre las observaciones y el escenario SCP 6. Esto que es SCP 4-6 es como el escenario más adecuado o que más se compara con la tendencia que está teniendo históricamente. Entonces, con esta publicación nosotros decimos que si queremos elegir alguno de estos escenarios para hacer alguna medida de adaptación o hacer algún estudio climático, el escenario que proponemos es SCP 4-0. ¿Qué estrategias han generado o se pueden implementar de acuerdo a los estudios que ustedes como Centro del Cambio Global han realizado, doctora? Bueno, nosotros, por ejemplo, es importante crear los proyectos también con las comunidades, porque podemos saber cuáles son los problemas reales que tienen, y en ese sentido nosotros tratamos de proponer los proyectos. Con base a eso nosotros proporcionamos la información. Esta información puede ser, vemos de qué utilidad puede servirles, ¿no? En el caso de las comunidades, o no solo de las comunidades, también las poblaciones urbanas, determinar cómo ha sido el cambio en ese punto. Podemos determinar, estos modelos podemos tener la información a nivel puntual y saber cómo ha sido el cambio en ese punto, para poder entonces proporcionar esta información que les sirva para generar las medidas de adaptación. ¿Qué medida de adaptación podría ser? Bueno, esperamos que haya un mayor calentamiento en los meses. ¿En qué meses, no? Claro. Entonces, ¿qué podríamos entonces mejorar en la infraestructura? Claro. O en por ejemplo, los servicios también, porque también puede haber un problema en el suministro de energía, ¿no?
que ese es un problema importante. Entonces, este tipo de acciones podrían ayudar con este tipo de información. Yo lo que les quiero mostrar aquí también es, por ejemplo, el cambio en el clima se determina con unos índices que se generaron los expertos de cambio climático. Este índice lo que está proporcionándonos de información es cuántos días han pasado la temperatura, rebasado la temperatura del 90 percentil, es decir, aquellas temperaturas extremas. Y entonces aquí estamos observando que desde 1940 hasta 1995 prácticamente se ha conservado entre 20 días y 40 días. Sin embargo, posterior a 1995 estamos viendo que ya está incrementando hasta pasando los 40 días de esa actividad, de temperaturas mayores al 90 percentil, es decir, aquella que está en las colas de una distribución gaussiana, ¿no? Ajá, sí. Sí, esta información, doctora, usted nos comenta que se la brindan a las comunidades. Eso también es uno de los objetivos del Centro del Cambio Global, ¿verdad? Es uno de los objetivos. Nosotros lo planteamos en un proyecto y esperamos que mediante el proyecto, que es, por ejemplo, talleres, comunicación con las comunidades, generar información que les sea útil a ellos, pero que también nos retroalimenten, porque nosotros estamos aquí en la oficina trabajando y tenemos el conocimiento aquí, pero tenemos que saber también el conocimiento local, ¿no? Claro, para poder retroalimentar esos resultados. Y a futuro, ¿qué esperan obtener más, contribuir a la ciencia en ese sentido? Nosotros, en particular, la generación de conocimiento que hacemos pues es justamente a cubrir esos huecos que hemos detectado. Uno, como mencionaba, es la falta de modelo climático para México. Otro, tener los escenarios para sur-sureste. Yo le pedí a mi estudiante, que se llama María, que me hiciera una tablita sobre los récords de los indicadores de cambio climático a nivel mundial, México y en el sureste. Y entonces, si pueden ver, a nivel mundial hay información. A nivel México existen unos pocos vacíos y a nivel sureste más vacíos, ¿no? Claro. Entonces, es justamente contribuir a llenar esos huecos que hay de la falta de información. Eso es principalmente nuestro objetivo, pero también es justamente acompañar. Últimamente hemos tratado de estar generando proyectos donde se acompañe a la comunidad donde estaremos, en el socioecosistema donde estaremos, para conocer justamente del diagnosticar la problemática y también por lo tanto generar propuestas justamente a esa problemática. Exactamente, esas propuestas que puedan ser replicadas en otros espacios, en otras regiones del mismo estado, ¿no? Así es. Aunque podríamos tener que algunas similitudes, pero hay particularidades para cada socioecosistema, ¿no? Claro. Estando en Tabasco podemos hacer muchas cosas y pues con esto continuamos. Continuamos, amigos, y seguimos platicando con la doctora Mercedes Andrade. Y doctora, ha sido muy interesante lo que nos ha platicado sobre el cambio climático, nuestras acciones, pero a usted, ¿qué le deja sumar y contribuir a la ciencia en ese sentido? Pues una gran satisfacción, porque los trabajos que hacemos como mandas que tenemos pues es hacer publicaciones, ¿no? Estas publicaciones obviamente son con un nivel técnico que tiene que comprender algún experto o aquellos colegas que están en el medio, ¿no? De informar justamente los resultados que nosotros generamos. Sin embargo, también la satisfacción es de que por ejemplo, este tipo de actividad de comunicación de la ciencia que hacen ustedes me agrada mucho, ¿no? Justamente participar y transmitir lo que estamos generando a la población en general para que ellos sepan qué es lo que hacemos, ¿no? Porque hay diferentes actividades científicas, entre ellas están pues las que hacemos como yo, que estamos frente a un monitor, frente a una computadora, pero hay también otras actividades que hacen otros colegas que son justamente trabajos con comunidades, trabajos con la sociedad civil, trabajos con la biodiversidad y que son mucho más prácticas, ¿no?
Entonces son diferentes enfoques que se tienen de la ciencia y eso es lo que me gusta, que haya esa diversidad en la ciencia para que pueda alcanzar a un gran número de personas, ¿no? Y justamente transmitir los resultados que nosotros hacemos. ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones que nos están viendo, escuchando, que también se interesen en la ciencia? Pues que no dejen de interesarse, ¿no? Ahora la tecnología está muy avanzada y hay muchísimas maneras de alcanzar. Por ejemplo, el área físico-matemáticas, que es la que represento, pues es muy abstracta y a lo mejor a algunos les cuesta, pero gracias a la tecnología eso ha sido mucho más intuitivo. Entonces ellos pueden acercarse mucho a estas áreas, a desarrollar y seguir avanzando. Es un camino pesado, porque no es fácil, pero nada que te guste es fácil, ¿no? Hay que trabajar duro y también pues a continuar. Hay muchos espacios, hay mucho conocimiento por descubrir y entonces los jóvenes ahora pueden acercarse con más facilidad. Pues ahí está, tenemos herramientas, también espacios como el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad para incrementar nuestros conocimientos y contribuir a la sociedad, ¿no, doctora? Así es, el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad tiene también un diplomado el cual los expertos en áreas como puede ser la conservación de ecosistemas, el cambio climático, estudios sobre agua y recursos hídricos, estudios sobre políticas públicas, se pueden entonces dar en este curso del diplomado para aquellas personas que quieran actualizarse o que quieran conocer un poco más sobre los temas en los cuales se está trabajando el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. Las altas temperaturas, las sequías, la erosión costera y las inundaciones son algunos de los fenómenos del cambio climático que atañen a nuestra región. Por ello debemos aprender a adaptarnos y buscar soluciones para el bienestar de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos, nos vemos en otro episodio más de Conecta Ciencia.